Bienvenidos a la semana número 13 de la asignatura Matemática Financiera. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para dar inicio a la clase. El tema para esta semana será amortización de deudas. Conoceremos y aprenderemos a manejar el proceso de amortización gradual, así como el proceso de formación de fondos del valor futuro. Aprenderemos a calcular la renta o pago periódico. Aprenderemos a elaborar las tablas de amortización grupal gradual y a reconstruir tablas de amortización gradual. La bibliografía recomendada, como siempre, colocada en las diapositivas, así como también el enlace para que puedan acceder a través de la plataforma virtual con su usuario y contraseña. Empezamos entonces con el concepto de lo que es amortización. Amortizar es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos periódicos. Amortizar se dice que un documento que causa intereses está amortizado cuando todas las obligaciones contraídas, tanto capital como intereses, son liquidadas mediante una serie de pagos. Generalmente son pagos iguales, hechos en intervalos de tiempos iguales. Si ustedes observan la gráfica que aparece ahí, podemos ver que cuando nosotros hacemos una amortización, los primeros meses lo que se paga más es el valor del interés y posterior a ello va decreciendo el interés y lo que se va incrementando es el valor del capital pagado. ¿Sí? En la amortización, cada renta o pago sirve para cubrir los intereses y reducir el capital. La composición de pago o renta, aunque es constante en su cantidad, varía en función del número de periodos de pagos. Mientras aumente el número, disminuye el interés y se incrementa el capital por cuota. En general, cuando el número de cuotas es grande, en las primeras se paga más interés y en las últimas más capital. Para el cálculo de las cuotas o rentas, se utiliza la fórmula de la renta en función del valor actual de una anualidad vencida. Si ustedes observan, yo tengo aquí la fórmula en donde he despejado el valor de la renta y lo único que estoy haciendo es acomodando un poquito para que este i que está debajo pase a multiplicar y tener una fórmula siempre considerando el numerador y el denominador. Es decir, lo que hice aquí fue trabajar extremos y medios para que me quede una forma más práctica en cuanto a la fórmula que voy a utilizar para el cálculo de la renta. La fórmula que está colocada al lado derecho es la misma, solamente considerando el valor de M cuando se trate de una capitalización, es decir, sea semestral, mensual, bimestral, etcétera. Cuando existe frecuencia de capitalización, recuerden que siempre debe aparecer el valor de M. Aquí tenemos un ejemplo en donde me dice calcular el valor del pago semestral de una empresa que consigue un préstamo de $3,000 con una tasa de interés del 14% anual, capitalizable semestralmente, en la cual será amortizado mediante pagos iguales, cada semestre durante 3 años y 6 meses. Saco todos los datos, tengo un valor actual de 3,000, un interés del 14%, un valor de M, 2 porque es semestral. El valor del tiempo, ¿no es cierto? N es 3.5 porque son 3 años, 6 meses. Y R que sería la incógnita o el valor de mi cuota que yo debo calcular. Reemplazo con la fórmula que acabamos de ver. Hago el reemplazo en cada una de las letritas y encontraré que la cuota o el valor de la renta que debo pagar va a ser de 556.66. Es decir, va a ser una renta constante y luego comenzaré a formar mi tabla de amortización. El primer paso para poder elaborar dicha tabla es tener calculado el valor de la renta. Cuando hablo también del cálculo o para comenzar a hacer el cálculo de la tabla de amortización, es necesario que yo conozca lo que es el capital insoluto y la tabla de amortización. La parte de la deuda no cubierta en una fecha dada se conoce como saldo insoluto o capital insoluto en la fecha. El capital insoluto, justamente después de que se ha efectuado un pago, es el valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse.
La parte de la deuda no pagada constituye el saldo insoluto, como se muestra en la siguiente tabla denominada tabla de amortización. Para poder hacer esta tabla necesitamos tener en consideración la forma como voy a elaborar dicha tabla. Recuerden que existe la posibilidad de trabajar con herramientas como Excel, en donde de forma automática yo puedo generar dicha tabla. Sin embargo, al día que ustedes tengan que rendir un examen y ese examen sea presencial, lógicamente no van a poder constar o contar ustedes con el servicio de esta herramienta. Por lo tanto, deben aprender a calcular esta tabla de amortización también de forma manual. Pueden apoyarse con la herramienta para que verifiquen que los cálculos realizados son correctos, pero sin embargo es necesario que ustedes tengan en cuenta la importancia de que aprendan a calcularla de forma manual. Y ahí les he colocado los pasos. Me dice que para ir sacando el interés vencido al final del primer periodo, voy a trabajar con la fórmula del interés simple, que es igual a C por I por T. Es decir, el interés va a ser igual a 3,000, que era el valor actual, por el interés 0.07. Si ustedes observan aquí, el interés era 14%, pero recuerden que está capitalizado de forma semestral. Por eso divido 14 para 7 y me dará el 0.07. Y el valor del tiempo va a ser un periodo, es decir, esto voy a ir repitiendo cada año para ir sacando dichos valores. Aquí tendré entonces el valor del interés. Para sacar el capital pagado al final del primer periodo, voy a sacar la cuota menos el interés. Recuerden que la cuota la acabamos de encontrar en este momento, que era 556, y resto el interés que acabo de generar acá. Este valor ya me va a servir para colocar en el capital pagado al final del primer periodo. El capital insoluto para el segundo periodo, que es a la vez el saldo de la deuda final del primer periodo, es capital al principio del primer periodo menos el capital pagado al final del primer periodo. Es decir, voy a restar el valor inicial, que es 3,000, menos este 346 que acabo de calcular, y este resultado le colocaré en el capital insoluto. Para el siguiente periodo tendré que ya no tomar el valor de 3,000, sino tomar el nuevo valor generado. El interés vencido al final del segundo periodo haré en cambio la multiplicación de este valor, que es el capital, por el mismo interés de 0.07 y el tiempo, que vuelve a ser 1, porque se hace el cálculo cada uno de los años. Tengo ya un interés, volveré a hacer la resta de la cuota menos el interés generado, y este valor es el que restaré después del capital menos este capital pagado, y tendré ya mi nuevo capital insoluto. Y así repetiré sucesivamente hasta el último periodo. Es decir, si aquí me da un valor de n igual a, aquí sería 3.5 por 2, tendría un valor de 7 periodos. Por lo tanto, repetiré este procedimiento 7 veces hasta que el último valor me dé igual a 0. Esta es la forma como yo debería trabajar con una tabla de amortización. Y aquí comenzaría yo a ir colocando cada uno de los valores que voy generando de forma manual. Recuerden que ustedes tendrán que hacer dichos calculitos en el inicio, básicamente, de la tabla, en el inicio, o en su cuaderno pueden ir generando, y aquí lo único que tendrán que ir haciendo es calculando los valores. Por ejemplo, ya calculamos el interés. En el primer caso nos dio un interés de 210. Luego, la renta o cuotas, miren que en todos los valores siempre estará el mismo, ¿no? Nunca cambia. Es exactamente 7 cuotas de 556.66. El capital pagado, que era la resta que hacíamos, y me dio, ¿cuánto era? 346, ¿no es cierto? La cuota menos el interés. Por lo tanto, el capital pagado me va a dar aquí 346.66, y el saldo, que era la resta de los $3,000 menos este 346, y me había quedado 2,653.34. Este valor de aquí es el nuevo valor del capital o saldo insoluto, es decir, deberé colocar acá dicho valor, ¿sí?
Nuevamente voy a multiplicar capital por interés que era 0.07 y por el tiempo que será 1, y aquí me va a producir un interés de 185.73. Resto la renta menos ese interés y me va a quedar un capital pagado de 370.93. Restaré entonces el nuevo valor 2.653 menos este valor de 370 y me quedará un nuevo saldo de 2.282.41. Y así repetiré exactamente lo mismo para cada uno de estos valores hasta que el último valor me dé 0, 0. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, solamente son procesos manuales que ustedes deberán ir realizando utilizando la calculadora, pero como les había comentado también, nosotros podemos apoyarnos de la herramienta Excel para poder verificar que los cálculos realizados sean los correctos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, nosotros decíamos que los intereses comenzaban, de acuerdo a la gráfica que yo les presenté, los intereses comienzan en un interés bastante alto y comienza a decrecer hasta el último que será un interés realmente pequeño. Sin embargo, luego el capital del más pequeño comienza hasta un capital mucho más grande, ¿no? Entonces, para poder comparar esto, yo les he colocado aquí la tabla que me genera utilizando la herramienta Excel. Ustedes pueden verificar que estas dos filas que nosotros pusimos calculando manualmente, ¿sí? Son exactamente las mismas. Por lo tanto, pueden ir haciendo los cálculos y, como les digo, apoyarse de la herramienta Excel. Inclusive existen plantillas ya diseñadas como las que voy a compartirles a continuación para que puedan ustedes observar y vean cómo funciona únicamente colocando los datos en esta pequeña plantilla. Por ejemplo, el valor de la deuda me decía que era 3,000. Acá no tengo nada, ¿no? Todo está vacío, ¿sí? Entonces, coloco los 3,000, que era el valor de la deuda. La tasa nominal me decía, era un interés, déjenme ver de cuánto era. Era del 14%, ¿cierto? 14%. ¿Cuántos años plazo? Nosotros teníamos 3.5 años y era amortizado de forma semestral. ¿Sí? Recuerdan ustedes que la cuota que calculamos, el valor de la renta, nos dio 556.66. Ahí está ya calculado. Me da que el número de pagos o periodos va a ser 7, lógicamente 3.5 por 2, me queda 7. El valor del porcentaje también ya lo divide el interés. La tasa de interés del 14 semestralmente me da un 7% y luego me genera, miren, automáticamente dicha tabla de amortización. Por lo tanto, yo puedo generar de esta manera para poder verificar y estará correcto cuando yo obtenga un valor de 0,0 en el saldo insoluto después del pago. ¿Sí? De esa manera pueden ustedes apoyarse en esta herramienta para que puedan verificar el resultado que ustedes hagan de forma manual. Recuerden que es necesario que ustedes aprendan a hacer manualmente porque no sabemos si es que pueden utilizar esta herramienta en el momento de un examen. ¿Ya? Perfecto. Entonces, van a hacer ustedes en clase, harán un ejercicio en donde lo que me dice es una empresa obtiene un préstamo de 40,000 amortizable en pagos semestrales iguales durante 5 años, con una tasa de interés del 9% anual, capitalizable semestralmente. Calcule la cuota semestral y elabore la tabla de amortización correspondiente. Harán los pasos manualmente, uno por uno. Aquí yo les estoy presentando ya el resultado y calcularán cada uno de estos valores de forma manual. Luego verificaremos que efectivamente la tabla de amortización que hayamos encontrado sea esta de aquí, ¿sí? Y podremos continuar entonces con lo que es el cálculo del saldo insoluto. Ahora, ¿a qué hace referencia este cálculo? Si ustedes recuerdan, en la misma tablita amortización,
aquí hay un valor que hace referencia al cálculo del saldo insoluto. Hay uno que se realiza antes del pago y hay uno que se realiza después del pago. Por lo tanto, el capital insoluto puede calcularse para cualquier periodo utilizando la fórmula de valor actual de una anualidad, con ligeras variaciones. Con base en el ejemplo anterior, calculemos el capital insoluto después del quinto pago, que corresponde al valor actual de los dos periodos que faltan por cubrirse. Sea P el saldo insoluto, M el número de cuotas pagadas y N el número total de cuotas, K va a ser el valor o el número de cuotas que quedan aún por pagar. ¿Sí? Observen que la renta que nosotros calculamos en el ejercicio anterior era 555.66. Me dice que calcule las dos cuotas que faltarían todavía de calcular después del quinto pago realizado. Es decir, van a encontrarse con ejercicios en donde no necesiten que ustedes hagan exactamente toda la tabla de amortización, pero sí podría ser que quiera que ustedes saquen después de cierto número de pagos, ¿sí? Regresando al ejercicio anterior y presentando la tabla de amortización, aquí me dice que después de haber pagado este pago, quiere saber cuál será el valor de los dos últimos pagos que yo tengo que encontrar. Me debería dar entonces este valor de 1006.45. Ahora, ¿cómo saco eso? Significa que en vez de calcular toda la tabla, sí me puede pedir únicamente la referencia de uno de los pagos que esté todavía faltando. ¿Ya? Entonces, para ese caso, lo que voy a hacer es, me pide que a partir del quinto pago yo calcule lo que aún me falta por pagar, ¿sí? El valor de P va a representar el cálculo del saldo insoluto. Si ustedes observan, yo ya tengo aquí 5 pagos realizados y como eran 7, ¿no es cierto? 7 era el periodo, pues entonces me estarán faltando 2. N va a ser el número total de cuotas, 7, menos M, el número de cuotas pagadas, y este resultado K lo voy a reservar para colocarle en la formulita para el cálculo del saldo insoluto. Ahí está, ¿no? K es igual a N por M. Por lo tanto, K sería igual a 2. La fórmula para sacar el cálculo del saldo insoluto me dice que P sub M va a ser igual a R, es decir, la cuota, que multiplica a 1 menos 1 más I elevado a la menos K, es decir, a lo que me falta aún por cancelar, dividido para I. Y lo único que tendrán que hacer es reemplazos, P sub 5, porque quiero saber después de la quinta cuota, el valor de la renta, reemplazo los valores de I, elevo a la menos 2 porque K me dio igual a 2 y me da efectivamente que el valor del saldo insoluto va a ser 1006.45. ¿Sí? Este valor se halla en la tabla de amortización como capital insoluto al principio del sexto periodo, o lo que es igual, el saldo de la deuda final al final del quinto periodo. ¿Sí? Entonces, es bastante sencillo calcular para que no me pidan hacer toda la tabla, sino únicamente calcular un saldo insoluto. Me darán solamente el valor de qué cuota quieren saber y pues podría después comparar con mi tabla de amortización para verificar si es que es correcto dicho cálculo. ¿Sí? Ahora, van a encontrarse también con ejercicios en donde les diga a ustedes que hagan la reconstrucción de la tabla de amortización. La tabla de amortización puede rehacerse en cualquier periodo. Para ello es necesario calcular primero el saldo insoluto, ya sabemos cómo hacerlo, en el periodo que queremos rehacer la tabla y luego el interés y el capital que corresponden a determinada cuota. Es decir, voy a completar el valor que me faltaría de esa pequeña tablita. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Calculamos la distribución del interés y capital de la cuota 6 del ejercicio citado anteriormente. Me dio un saldo insoluto de 1006.45. ¿Recuerdan? Por lo tanto, lo que estoy queriendo buscar, voy a regresarme a la tabla para que ustedes puedan observar. De mi tabla anterior, ¿no? De esta. Yo ya saqué este primer valor, es decir, me está haciendo falta sacar el interés. El pago ya sabemos que siempre es el mismo y ahora voy a sacar el abono al capital. Eso es lo que me está haciendo falta.
¿Sí? Este de aquí ya es fácil porque yo restaré este valor del valor calculado y listo, ya tendré para poder hacer el reemplazo. Pero me está faltando este dato y este dato todavía. Entonces, una vez que yo haya calculado ya el valor del saldo insoluto, que ya lo tenemos, lo único que voy a hacer es restar. Primero, ya. Voy entonces. Voy entonces a realizar el cálculo. Multiplicando el valor que acabé de encontrar, el 1006.45, por el 0.07, que era el valor del interés, ¿sí? Y esto me va a dar un valor de 70.45. Recuerden que el interés se calculaba colocando capital por interés y por el tiempo que era 1, lógicamente, porque estoy haciendo cada periodo. Entonces, el valor de dicho interés será 70.45, ¿ya? Y el capital, el valor que me está faltando en la tablita, solamente resto la cuota, que siempre va a ser la misma, menos el interés generado y coloco el resultado. ¿Sí? Por lo tanto, es bastante sencillo hacer el cálculo de toda la fila de una tabla de amortización únicamente recordando estos pequeños pasos, porque en ellos nos vamos a basar para que todo el cálculo coincida con la tabla de amortización, que puede ser generada, como les indico, de forma manual o también apoyándose por la herramienta Excel. ¿Sí? Ahora, yo colocaría como respuesta solamente la parte que me corresponde, es decir, el periodo 6. Pondré entonces el valor del capital insoluto, el interés calculado, la cuota, el capital pagado y el saldo de la deuda. ¿Correcto? Entonces, de esa manera yo puedo reconstruir una tabla de amortización. A eso hace referencia, ¿no? A no calcular toda la tabla, sino únicamente aquel periodo que me pidan de forma concisa. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo en donde nos piden calcular la cuota semestral y elaborar la tabla de amortización con interés sobre saldo de una deuda de 4.500, que se va a cancelar en 3 años mediante el sistema de amortización con pagos al final de cada semestre a una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. Aquí me pide que yo elabore la tabla de amortización. Aquí lo dice, ¿no? Pero adicional me dice que calcule el saldo insoluto inmediatamente después del pago 4 y la distribución del capital e interés de la cuota número 5. Coloco entonces los valores de A, N, M, I y la incógnita aquí será mi variable R. Calculo el valor de R. El primer paso, recuerden, siempre va a ser calcular la cuota. Reemplazo dichos valores con la fórmula ya vista y lo que voy a hacer es obtener una cuota de 915.30. ¿Sí? Con ese valor de la cuota yo puedo verificar en mi herramienta Excel el valor que me genera la tabla de amortización. Solamente ingresando el valor del saldo inicial, el valor de A, el interés que me daba aquí de 12%, la frecuencia de capitalización, que es tipo semestral, ingresando los datos y automáticamente les va a dar esta tablita, ¿no? Esta la he copiado de Excel, ¿sí? Una vez que tengan aquí, les decía que inmediatamente después del pago 4, quiere saber los valores que ustedes calculan. Entonces, no quiere, primero les pide que hagan toda la tabla, es para poderles hacer practicar nada más la construcción de la tabla de amortización. Pero ahora les pide adicional que ustedes coloquen este valor del periodo número 5. ¿Qué debo generar entonces? Debo obtener en saldo insoluto este resultado. Deberá generarme un interés de 100.67, el pago de la cuota que es periódica, ese no cambia para nada, y el abono al capital. ¿Correcto? Luego restaré, lógicamente, el saldo menos el abono y ya tendré el saldo insoluto. Por lo tanto, puedo llenar toda esa fila número 5. Calculo primerito el valor de mi saldo insoluto
multiplicando, recuerden, el valor de la cuota por 1 menos 1 más I a la menos K. Recuerden que este valor ya está dividido para M, ¿no? Por eso está colocado de esta manera. Y me da efectivamente un valor de 1677.80. Este valor, este interés, le multiplico por 0.6 y nuevamente me da el valor de 100.67 que tenía en la tabla. Y por último, resto la cuota menos de este interés y ya tengo el capital pagado. De esa manera, mi fila número 5 coincidiría con estos valores. Y el último de acá, pues solamente restaré el saldo menos el abono y ya tendré el valor para colocarlo. ¿Sí? De esa manera puedo trabajar llenando una tabla de amortización sin necesidad de calcular absolutamente toda la tabla. Ahora también van a encontrarse ustedes con ejercicios en donde les diga que se realice el cálculo de dicha tabla, pero me está dando periodos de gracia. ¿Qué significa? Que de pronto de 10 años solamente quiere que yo tome como referencia 8 porque 2 son de gracia y no se les debe considerar al momento de hacer el cálculo de la tabla. ¿Ya? Entonces, con frecuencia se realizan préstamos a largo plazo con la modalidad de amortización gradual. Esto consiste en que se incluye un periodo sin que se paguen cuotas. Generalmente solo se paga el interés, el cual se denomina periodo de gracia, con el propósito de permitir a las empresas o instituciones operar libremente durante un tiempo y luego cubrir las cuotas respectivas. ¿Sí? En este ejemplo me dice, una empresa consigue un préstamo por un valor de 20,000 a 10 años de plazo, incluidos 2 de gracia. Es decir, en todos esos 10 años vienen incluidos los 2 de gracia, no es adicional, ¿no? Con una tasa de interés del 9,5% anual capitalizable semestralmente. Para ser pagado mediante cuotas semestrales por el sistema de amortización gradual. La primera cuota debe pagarse un semestre después del periodo de gracia. ¿Cuál será la cuota semestral y el saldo insoluto inmediatamente después de haber pagado la cuota 5 y la distribución de la cuota 6 en lo que respecta al capital e interés? Aquí no me está pidiendo sacar toda la tabla de amortización, únicamente quiere saber después de la cuota 5 cuál será el valor que yo debo calcular. Si ustedes observan en la gráfica, tengo 2 años, ¿no es cierto?, que son mi periodo de gracia, y luego yo voy a tener 8 años para hacer el cálculo respectivo. Sin embargo, recuerden que este tiene una frecuencia semestral, por lo tanto, en realidad voy a analizar 16 cuotas de pago, ¿sí? Una vez que yo haya representado lo que es el tiempo y tenga en cuenta que estos dos valores no los tomo en cuenta porque son periodo de gracia, voy a trabajar únicamente con estas 16 cuotas. Voy a calcular el valor de K porque el total de cuotas son 16, pero quiere saber qué sucede después de la quinta cuota. Por lo tanto, me va a quedar un valor de K igual a 11. Existen 11 cuotas aún que debo conocer cuánto debo cancelar. A eso hace referencia. ¿Sí? Aquí solamente está colocado desde el segundo año en adelante cuotas semestrales, ¿no? Por eso está 1, 2, 3 hasta el 16, que constituirían las 16 cuotas en estos 8 años. Reemplazo los datos, he sacado aquí, recuerden que el n era 10, sin embargo 2 eran de gracia, por lo tanto trabajaré con n igual a 8. Y al momento que haga el reemplazo, n por m me va a dar 16, por eso es que tengo aquí elevado a la menos 16. Me da un valor de cuota de 1812.70618. Con este valor de la cuota, trabajo ya con mi valor de K que me dio 11. Por lo tanto, a partir de la quinta, quiero saber cuánto debo cancelar. Multiplico R por 1 menos 1 más I. Este I ya está dividido para 2 y elevado a la menos 11. Me va a dar entonces un valor de 15,256.7521. Voy a calcular con este nuevo capital, ¿no es cierto? Este valor insoluto, voy a calcular el interés. Y me decía que era igual a este capital por el interés y el tiempo que es 1. Multiplico estos dos valores y me da un interés de 724.69. Resto la cuota menos el interés
y me va a dar un capital pagado de 1088.01. Puedo incluirle ahí el valor adicional, que sería el saldo o el valor que está todavía pendiente de ser pagado. ¿Sí? Tengo aquí para verificar la tabla de amortización, pese a que el ejercicio no lo pedía, pero utilicé la herramienta Excel y voy a verificar. Recuerden que ya tenían pagado hasta la quinta cuota, entonces a partir de la sexta quiere saber dicho valor. Me dio efectivamente un saldo de 15.256,75, un interés de 724.70, el periodo de la cuota o pago era 1.812,71 y el abono al capital 1.088.01, que son exactamente estos valores que acabamos de encontrar. Y de esa manera cumpliría con lo solicitado para hacer el cálculo únicamente de uno de los periodos específicos y no hacer toda la tabla de amortización. ¿Sí? De esa manera, entonces, puedo realizar cálculos relacionados a tablas de amortización siguiendo nada más estos conceptos que hemos visto en esta clase de hoy. Haremos entonces ejercicios en clases, enviaremos ejercicios a la casa, recuerden que deben ser hechos a mano, apóyense en ustedes con la herramienta de Excel para que puedan verificar las respuestas, sin embargo se evalúa el procedimiento manual. Suban en formato PDF, siempre manteniendo buena letra y en las fechas indicadas para garantizar su buena nota. Es todo por esta clase, nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.